Quiero que abran sus Biblias en la epístola de Pablo a los Romanos, el capítulo 8, verso 37. Vamos a leer, ustedes con su vista siguen la lectura, yo leo en voz audible. Pero todos leemos para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y para bendición de nuestras almas. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. El pueblo que está en victoria dice: pueden tomar asiento, queridos hermanos, pero no dejamos de alabar al Señor. Gloria al nombre de Jesús. Estamos en medio de una batalla, hermano. El pueblo de Dios es un pueblo guerrero. Bendito sea el Señor. Decía la hermana, muy cierto, que Dios a veces nos permite pasar por desiertos donde Dios pues nos exprime y nos quebranta. Gloria a Dios. Y mientras estemos aquí en la tierra, eso no se va a acabar. Eso acabará cuando estemos allá en la patria celestial. Así que acostumbrémonos, gloria a Dios, a tener que lidiar, a tener que batallar, a tener que guerrear. Gloria a Dios, porque sabemos que hay un enemigo que no descansa. El enemigo de nuestras almas, que se llama Satanás, que el Señor lo reprenda. Pero hemos decidido seguir a Cristo, amados hermanos. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Bueno, hay algunos comentaristas, no todos, pero algunos, consideran que la sección, el capítulo 9, 10 y el 11 de Romanos, lo consideran un paréntesis. Es decir, como que Pablo no sigue la hilación de la doctrina teológica que está tomando, que está tratando en este libro. Otros, entre ellos me considero yo, que creemos que sí, que no es un paréntesis, que no es una sección aparte. Gloria al nombre del Señor. Algunos han denominado a esta sección, o el paréntesis como lo llaman, o estos capítulos, lo han llamado una, teológicamente, ¿no?, teodicea. ¿Qué es una teodicea? Es una justificación o vindicación
una defensa de la manera en que Dios trata con los hombres. Eso es una teodicea. En realidad Dios no necesita ser defendido por nadie, ¿no? Gloria a Dios. Alabado sea el Señor Jesús. Número uno, porque Él es Dios. Y Él hace como Él cree, hermano. Por eso Pablo dice, el barro le dirá a Dios, ¿por qué haces así? ¿Por qué me haces así? Número dos, Dios no le debe razones, no le debe respuestas a nadie de lo que Él hace. Más bien lo contrario es cierto. Es decir, el hombre sí le debe a Dios su responsabilidad. Gloria al nombre del Señor Jesús. Gloria al nombre del Señor Jesús. No podemos justificar a Dios en sus actos, porque Dios no es responsable ante los hombres. Los hombres somos responsables delante de Dios. Dicen amén. Y número tres, un Dios comprendido, entonces no es Dios, pues. Dios más bien es incomprendido por el hombre. ¿A qué me refiero? Hermanos, que Dios no puede ser entendido en toda su magnitud. Es imposible, pues, hermano. Él es Dios, nosotros somos hombres. La mente de Dios no puede ser entendida por el hombre. Por eso Isaías dice, ¿me están entendiendo? No, hermano. Espero que me entiendan. Gloria a Dios. Por eso es que Pablo dice que la predicación, el evangelio es locura, porque no lo pueden entender los hombres. Ya lo dijo el profeta en el Antiguo Testamento, que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, que así como los cielos, pero dice que así como los cielos están más altos que la mar, que la tierra, así los pensamientos de Dios son mucho más elevados que los pensamientos nuestros. Los caminos de Dios no son los caminos nuestros. A eso me refiero cuando digo que Dios es un Dios incomprendido. Ningún hombre en la tierra puede pretender comprender, conocer a Dios en toda su magnitud. El único que sí conoció a Dios en toda su magnitud era el Hijo de Dios, Jesucristo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Él era conocido por el Padre y Él conocía al Padre. Pero nosotros, hermanos, poder conocer y comprender a Dios en toda su magnitud, tendríamos que ser Dios. Lo que nosotros entendemos es una minúscula parte. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Pablo está luchando aquí con el problema que aparentemente Dios ha hecho a un lado a su pueblo, es decir, Israel. Entonces, ¿ha fallado Dios el llamamiento y la promesa de Dios? La gran pregunta que Pablo responde, que está implícita, es: ¿ha fallado Dios? Porque muchas veces cuando nos vemos en conflictos, en problemas terribles, serios, lo primero que nos viene o que nos quiere venir a la mente es: ¿y dónde estaba Dios? ¿Se equivocó Dios?
falló Dios. Alabado sea el nombre del Señor. El Papa, ¿cómo se llama el Papa? Francisco. Él dice, y eso está grabado, que la muerte de Cristo en la cruz fue el fracaso de Dios. Y no es que me lo dijeron, yo lo he escuchado. Está en la internet. Que la muerte de Cristo fue el fracaso, que el Vía Crucis, que todo el camino al Gólgota fue el fracaso de Dios. Eso, permítame decirles a todos los que están aquí ya, es una herejía. Hermano, decir eso y sostener eso es una herejía. Dios no falla. Gloria a Dios. Mire, si ellos que enseñan y sostienen la infalibilidad del Papa, porque esa doctrina ellos la enseñan, que el Papa es infalible, pero al decir esto, que la Vía Crucis de Cristo fue el fracaso de Dios, entonces él mismo se está condenando, porque si Dios falla, que él es más grande que Dios. El Papa es más grande que Dios. Parece que sí. Para ellos parece que sí, hermano. Porque aceptan esa herejía. La Biblia más bien dice, el apóstol Pablo más bien dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, dice. Porque el cristiano, el Hijo de Dios, se mueve, así como Pablo se movía. ¿Cuál era su esfera de acción o de movimiento de Pablo? Era, verdad digo en Cristo Jesús, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Esa es la esfera en que él se movía, en Cristo Jesús. El cristiano no miente. La idea nada más de mentir lo aterra. Porque Cristo dijo que el que miente es del diablo. Los amenes se van entibiando también como el clima. Y eso que estoy empezando, gloria al nombre de Dios. Mi alma alaba al Señor Jesús. Vuelvo. La gran pregunta que Pablo quiere responder es, ¿ha fallado Dios al poner a un lado a su pueblo? Porque de eso trata estos capítulos. Al poner a un lado a su pueblo, a Israel, la nación de Israel, ¿ha demostrado Dios con tal hecho que es injusto? ¿Dios es injusto? ¿Dios ha fallado? ¿Dios se ha equivocado? No. Es inverosímil eso, hermano. No se puede aceptar. Más bien Dios es fiel, amados hermanos. Dios es justo y Dios es bueno. Repito, Dios es fiel, Dios es justo y Dios es bueno. Fiel es Dios, que no dejará que seamos tentados más de lo que podemos soportar. Y Dios no es injusto para olvidar el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, sirviendo a los santos y sirviéndoles aún. Y Dios es bueno, porque Él de su voluntad nos hizo renacer por la palabra de verdad. ¿Pueden alabar a ese Dios fiel, justo y bueno? ¿Podemos alabar a ese Dios fiel, justo y bueno? El salmista dice que porque Dios es bueno, Él no resbaló.
Bueno es Dios para con su pueblo, para con sus hijos. En ese caso, el salmista dice para con Israel, que era el pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Pero él empieza ese salmo donde él cuenta su experiencia, dolorosa, pero experiencia. Dios es bueno para con su pueblo Israel. Y debido a esa bondad, él dice, por eso es que no resbalé y no caí. Porque en cuanto a mí, casi resbalan mis pies, por poco me deslizo. ¿No le ha ocurrido a usted que a veces se ha metido un resbalón y dice, casi me caigo? Y a veces porque hubo donde agarrarte o porque alguien a tiempo te sujetó, casi te caes. Gloria al nombre del Señor. Hermano, yo les digo, si no fuera por Dios, mire, nos hubiéramos desbarrancado hace rato, amado hermano. Pero no nos desbarrancamos. Estamos como derribados, pero no estamos destruidos. Como derribados, pero no destruidos. ¿Por qué? Porque estamos asidos de la mano del Dios Todopoderoso. Aleluya. Aleluya. Los propósitos y los caminos de Dios trascienden la razón humana. Claro, nosotros creemos en un Dios que trasciende. Gloria a Dios. Un Dios que con el hombre, con su razonamiento humano, no lo puede encontrar. Por eso es que es necesario creer, la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Aleluya, mi alma alaba al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios es un Dios no comprendido. Por eso Pablo, cuando termina esta sección, muy apropiadamente, él se eleva en las alturas espirituales de la adoración al tratar este misterio divino. Dice en el capítulo 11, verso 33 al 35, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Gloria a Dios. ¿Ha fallado Dios? A veces nos encontramos, hermanos, en momentos tan oscuros, tan negros, que no podemos ver con claridad. Y el temor que nos sobresalta, que le sobresaltó a Job mismo. ¿Ha fallado Dios? ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué Dios permitió esto en mi vida? ¿Qué de bueno se puede sacar de esto? Y entonces los pasajes que muchas veces hemos declamado, hemos declarado y reclamado, gloria a Dios, como por ejemplo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y entonces, sin pecar y no caer, hermanos, en profanos, a veces, ¿y en qué puede obrar para bien esto? Gloria al nombre del Señor Jesús. Porque en el momento tan oscuro nos sentimos tan abrumados.
Eso le ocurrió hasta a Pablo. Somos humanos. Somos seres humanos. Hasta a Pablo le ocurrió eso. Que llegó un momento en que él perdió, dice, esperanza de vivir, porque estaba siendo atribulado de tal punto que era abrumado. Es decir, que el peso de la dificultad, del problema, el peso de la tribulación que estaba soportando, el peso de la situación era tan grande que lo abrumó. Gloria a Dios. Hasta Pablo necesitó ser alentado. El Señor tuvo que aparecérsele y decir: Pablo, no temas, es necesario que sigas testificando, porque yo tengo mucho pueblo aquí. El mismo Señor Jesús en su humanidad necesitó, y vinieron ángeles, y dice que lo fortalecieron. Bendito sea el nombre del Señor. Y tú y yo no vamos a necesitar, hermanos, en momentos tan terribles, que venga el Señor y nos fortalezca, que venga el Señor y nos levante, porque el único que puede comprenderte, el único que puede comprenderme es Jesucristo el Señor. Y a través de su Espíritu Santo nos consuela, nos alienta, nos fortalece, nos levanta, nos establece, nos confirma, gloria a Dios, y nos guía a toda justicia, nos guía por el camino de verdad. ¿Cuántos pueden levantar sus manos y alabar a Dios? Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor Jesús. Aleluya. Aleluya. Pablo no era un hombre de altibajos o cambiante voluble. Aparentemente sí, porque pasa de un himno de optimismo, pasa de un momento de euforia, gloria a Dios, como es el verso 37 al 39 de Romanos 8. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es un cántico de victoria, es un cántico de optimismo. Alabado sea el nombre de Dios. Pero pasa a los versos siguientes, donde él dice: porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Gloria a Dios. Hay una aparente incompatibilidad. Por eso es que yo creo, muchos estudiantes, teólogos creen que el capítulo 9, 10 y 11 es un paréntesis aparte, porque no pueden concebir que pase de una exuberancia, de un cántico de optimismo, de un estado de gloria, y pase a un estado, gloria a Dios, como él mismo lo explica: tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Entonces, como que aparentemente no puede ser, pero sí es. Pablo está siguiendo la misma hilación. Alabado sea el nombre de Dios, alabado sea el nombre del Señor Jesús. Y lo que está tratando es de responder a aquella inquietud, aquellas preguntas que surgían en las mentes y van a surgir en las mentes de los creyentes, porque no lo conocemos todo, porque no lo sabemos todo. Nosotros podemos vivir el presente y algunos recuerdos del pasado, pero no sabemos el futuro. Gloria a Dios. Pero hay uno que sí lo sabe.
Por eso qué bueno es que Él tenga el control de tu vida, hermana y hermano. Mientras tú tienes el control de tu vida, fracasarás, te equivocarás, errarás, caerás en hierros. Gloria a Dios, frustraciones, caerás en decepciones, desengaños. Gloria al nombre de Dios. Te sentirás frustrado porque tú tienes el control de tu vida. Pero el que quiere tener el control se llama Dios. El hombre tiene que entender, el cristiano tiene que entender lo que Cristo dijo: sin mí nada podéis hacer. Tenemos que entender esta verdad. Sin Cristo no somos nada. No llegaremos a ningún lugar, no podemos nada. Pero si el omnipotente, el todopoderoso, el que todo lo puede, el que todo lo sabe, el que todo lo conoce, el que todo lo alcanza, gloria a Dios, que su poder es omnímodo, su presencia es omnímoda. Si, hermanos, el control de nuestras vidas está en las manos de Él, estaremos seguros. Si Él es el piloto de mi embarcación, aunque se levanten tormentas, aunque el mar ruja, gloria a Dios, la embarcación no naufragará. Estaremos seguros. Estaremos seguros. ¿Cuántos dicen amén una vez más? Denle un fuerte aplauso al que vive, al Señor, al Rey de Reyes. Pablo contesta, responde, porque yo creo, hermanos, que las preguntas de los seres humanos merecen una respuesta. Aquellos que son honestos y sinceros, porque hay gente, hermano, como ocurría con Cristo, gente malintencionada que vienen con otras intenciones y preguntas capciosas, que no quieren conocer la verdad, sino lo que quieren más bien es enredar, embaucar, complotan, gloria a Dios, y traman emboscadas. Mi alma alaba a Cristo. Mi alma alaba a Cristo. Usted también lo alaba, amado hermano. Pero todas las preguntas que puedan tener los seres humanos, y mire que hay preguntas, y ¿sabe qué? Le digo algo: la iglesia tiene la respuesta a todas esas inquietudes. Pero qué lamentable mientras hay un mundo que se cuestiona y se pregunta, y la iglesia que tiene las respuestas muchas veces está durmiendo el sueño de la indiferencia. Muchas veces está durmiendo el sueño de la apatía. Gloria a Dios. Como ocurría con Jonás. Él dormía y allá había arriba, ¿cómo le llaman? La cubierta, ¿no? Marinero. ¿Cómo le llaman la parte de arriba del barco? Cubierta. En la cubierta estaban la tripulación, estaban todos los encargados, el capitán de la nave, y se hacían un montón de preguntas, inquietudes, y el que tenía la respuesta a todas esas preguntas estaba durmiendo allá abajo, hermano. Qué triste, qué lamentable que la iglesia, que el pueblo de Dios, que muchos creyentes, y no se sienta aludido, están durmiendo, repito, el sueño de la indiferencia. Gloria al nombre del Señor. El sueño del letardo, el sueño de la frivolidad, el sueño de la indiferencia, de la indolencia. Cuando lo sacaron a Jonás, le cayeron encima con una andanada de preguntas. ¿Quién eres? ¿Por qué nos has hecho esto? ¿De dónde eres? ¿A quién sirves? ¿Por qué esta situación? Él tenía las respuestas.
Y Pablo está respondiendo a esta pregunta legítima. ¿Ha fallado Dios? ¿Ha demostrado, al poner a un lado a su pueblo, ha demostrado que Dios es injusto? Pablo dice no. Verso 6 dice, no que la palabra de Dios haya fallado. No ha fallado, el plan de Dios no ha fallado. Y el hecho de poner a Israel a un lado, también está eso dentro del plan de Dios. Porque por un tiempo, y todo esto lo describe Pablo en estos capítulos, donde dice que Dios ha puesto a un lado a su pueblo por un tiempo. Y no que lo ha puesto arbitraria o caprichosamente, sino que ellos mismos se negaron a creer y aceptar lo que Dios había designado. Tropezaron. Este pueblo que iban detrás de la justicia, pero por obras, tropezaron porque no iban detrás de la justicia por fe, por gracia, sino que más bien confiaban en que eran israelitas, confiaban en que eran el pueblo de Dios, confiaban en que tenían el culto al Dios vivo, confiaban, en otras palabras, o creían de que Dios estaba a su servicio. Alabado sea el Señor. Y por eso es que se tornaron presumidos. Presumidos se tornaron, escudados bajo un espíritu nacionalista, que amaban a Israel. Ese espíritu tenía Jonás. Ese espíritu tenía Jonás. Era nacionalista, amaba a Israel, pero era presumido, era egoísta. Bendito sea el Señor Jesús. Y tenía prejuicios en su corazón. ¿Puede un cristiano, puede un hijo de Dios tener todas esas cosas en su corazón? ¿Qué dicen ustedes? Aleluya, gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Puede? Sí. Porque la Biblia dice que Jonás era profeta. Es más, el Señor lo declara históricamente que era profeta, el profeta Jonás. Y se lo dice al pueblo. Este pueblo demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Un hombre prejuicioso, un hombre presumido, un hombre egoísta, es decir, con sentimientos contrarios, de prejuicios. Porque cuando él sale huyendo, lo que él quería era que los ninivitas, Nínive era la capital de Asiria, y los asirios eran gente muy mala, eran gente muy perversa. ¿Me están escuchando y siguiendo, hermanos? Eran gente muy perversa. Eran gente que hasta sus costumbres eran contrarias al pueblo de Israel. Su dieta era contraria. Es más, habían hecho muchas incursiones en el pueblo de Israel. Habían violentado sus costumbres del pueblo de Israel. Habían violado sus mujeres. Habían asesinado sus criaturas. Habían llevado cautivo a mucho israelita. Y Jonás creció con esos prejuicios. Mire, Dios, el tiempo no me va a alcanzar para todo lo que quiero decirles. Porque aquí estos versos, hermanos, el capítulo 9, estos primeros versos, lo que hace es introducirnos al corazón de un hombre de Dios. Por lo general, los seres humanos reservamos
nuestros corazones y no lo abrimos con facilidad. Pero aquí hay un hombre con un corazón abierto y que nos permite su entrada a ese corazón. Alabado sea el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Pero yo les quiero decir, para no acabar la idea, porque aquí entra muchas veces el colapso, el cruce de los chicotes en las mentes de muchos pueblos de Dios. Es posible que todas estas cosas y más todavía, como menciona Pablo en su carta a los Corintios, celos, envidias, contiendas, raíces de amargura, o como Santiago, matáis, ardéis de envidia, codiciáis y no alcanzáis lo que deseáis. ¿Es posible que todo esto anide en el corazón de un creyente? Sí, es la respuesta. Por eso es que el profeta dice: engañoso es el corazón, perverso más que todas las cosas. Y ahí es donde viene el cruce de chicotes. Y entonces los creyentes hacen brrr. Pastor, perdone, pero no entiendo, estoy confundido. Eso lo puedo aceptar de un impío, lo puedo aceptar de un pecador, lo puedo aceptar de alguien que no conoce a Dios, pero que de un hijo de Dios, un profeta. ¿Cómo le damos solución a ese problema? Fácil. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? A ver. Un 90%, no todos. Bueno, los que no levantaron la mano son sinceros. Les felicito, es un buen paso. La sinceridad, la honestidad. Es un buen paso. Reconocer, yo no soy un hijo de Dios. Pero mira, ¿sabes cuál es la gran noticia del Evangelio? Que hoy, al salir por esa puerta, puedes salir como flamante hijo de Dios esta tarde. Aleluya. Como flamante hijo de Dios, hija de Dios. ¿Qué tienes que hacer? Solo ábrele tu corazón. Eso tienes que hacer hoy. ¿Por qué la pregunta cuántos son hijos de Dios? Porque usted sabe, los que somos padres, el hijo, la hija, el niño pequeño, y comienza a hacer travesuras, es pequeño, y hasta majaderías, pero uno le soporta más bien y lo ve como algo gracioso. Al niño de 4 o 5 años hay ciertas cosas y majaderías que uno los tolera y hasta se ríe. Pero esas mismas cosas, ya el niño ya no tiene 3, 4 años, ya es un preadolescente de 10, 11, 12 años. Y algunos ya adolescentes, 13, 14, 15. Y el papá no le va a permitir a ese niño, a ese joven ya, que siga con los mismos caprichos y rabietas que cuando tenía 3 o 4 años. ¿Es verdad o me equivoco, hermano y hermana? Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Alaba, hermano, aleluya. Alaba si puedes, hermano y hermana. ¿Qué es lo que hace usted como padre? ¿Qué es lo que hago yo? Corrige. Y llama al jovencito, al niño, al jovencito, al preadolescente, lo llama: ven para acá, siéntate hijo, siéntate hija, ven para acá. Esa conducta no es buena, estás actuando mal. Y ahí le da un sermón y espera que el hijo se corrija. ¿Verdad que sí, hermano y hermana? Pues Dios es el Padre de los espíritus. Dije, Él es el Padre celestial.
Por eso cuando comienza el Padre Nuestro, la que enseña a orar, ¿cómo empieza? Padre Nuestro. El Hijo se dirige a su Padre. Padre Nuestro. Si vosotros siendo malos dais buena dádiva a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Dice. Muchas veces, y con eso no voy a querer decir ni justificar al hombre, ni tampoco impulsar la idea de que Dios es ministro de pecado. No, en ninguna manera. Pero muchas veces Dios permite que cohabite lo malo en la vida de su Hijo. Ya sabía que iban a abrir los ojos algunos. ¿Y por qué lo permite? Por la inmadurez, por su debilidad espiritual, porque todavía es una planta muy frágil. Cristo mismo le dijo a sus discípulos: tengo muchísimas cosas que deciros, pero no las pueden sobrellevar ahora. Hoy no la pueden, no las van a entender ni las pueden sobrellevar. Después lo van a entender, después lo van a poder sobrellevar. Pero por el momento no. Y hay momentos en la vida del creyente así. Y Dios permite, no es bueno, le está haciendo daño, no ayuda a su crecimiento como quisiera, que se desarrolle como quisiera. Hay cosas que le está restando en su carácter, en su forma, en su conducta. Pero Dios lo permite, repito, porque ve estas cosas. Por eso es que Dios es un Dios unipersonal. ¿A qué me refiero? Que Dios trata con cada individuo. Eso es lo que Pablo, cuando su cerebro prácticamente explota, dice: oh, profundidad de la grandeza, cuán insondables son sus caminos, cuán inescrutable la mente de Dios, insondable. Pero me están oyendo, ¿no, hermanos y hermanas? Pero llega un momento en que Dios, a través de su Espíritu Santo, dice: bueno, llegó la hora. Ya está madurito, ya está crecidito, y esto que tiene en su vida no le está haciendo bien. Él primero lo que hace es disciplinarnos. Hay una disciplina correctiva, pero hay una disciplina formativa. Entonces primero nos disciplina a través de la doctrina, a través de las enseñanzas, a través de los ministerios, a través de situaciones en nuestras vidas, nos va disciplinando, es decir, va corrigiendo. Pero muchas veces somos necios. Fíjese. Aleluya. No dicen amén, gloria a Dios. Pero eso es lo que somos. Alabado sea el nombre del Señor. Pero llega un momento en que Dios dice: bueno, llegó la hora, hay que corregir esto, porque esto te va a destruir. Si esto no se corrige, te destruye. Sobre sus alas está su delicia, y Él mismo será su devorador. Es decir, que el ser humano se aferra a cosas muchas veces deleitosas en su vida, pero que no son buenas, y que a la larga lo va a destruir. El caso de Sansón. El caso de Sansón. ¿Cuánto creyente hay que tienen viva la concupiscencia en sus vidas? Y que los está dominando, los está cautivando. La concupiscencia, la carnalidad, la pasión, arden. Y le dan rienda. Le dan rienda. Ven cosas incorrectas, pornografías, a veces asquerosas. Y estoy hablando de creyentes. ¿Es posible todo eso? Por favor, y mucho más. Pero ahí está el Espíritu Santo.
Allí estaba Sansón con Sansón, allí estaba, hermano. El Espíritu de Dios seguía, a pesar de que Sansón, ¿me escuchan por aquí las hermanas? Aleluya, gloria a Dios. Levante su mano y muévala, por favor, un minuto. Por acá también, levante su mano y muévala. Ahí estaba Sansón, hermanos, se dejaba cautivar por lo que era su delicia. ¡Sus ojos! ¡Sus ojos! Y yo creo que Dios detrás de él, pero oído sordo. Y a veces llega pues el cataclismo. Y llega. Ya conoce la historia de Sansón. Pero vuelvo otra vez al caso de Jonás. Era profeta de Dios. Ya había crecido, estaba maduro, pero habían prejuicios en su vida. Habían malos deseos en su corazón. Había animosidad hacia los asirios. Y Dios, que no hay otro como él, y sabe cómo curar, le dijo: Jonás, te necesito. Y Jonás, heme aquí, Señor. Bueno, necesito que vayas y hagas una labor. Dime, Señor, que estoy dispuesto a levantar un cerro entero por ti, Señor. Estoy dispuesto, Señor, a caminar por el desierto, es decir, somos tremendos. Y el Señor a veces nos pide en cosas domésticas. Somos héroes en el campo, en la batalla. Somos héroes allá, afuera. Pero a veces en el campo doméstico. Y muchas veces ahí está el fracaso, hermano. Y entonces el Señor le dice a Jonás: necesito que vayas a Nínive, a esa gente que amas tanto, porque él aborrecía a los ninivitas. ¿Me están escuchando, amados hermanos? Gloria a Dios. Quiero que vayas a Nínive, capital del pueblo asirio. Es verdad que tú los aborreces, es verdad que tienes prejuicio, porque Dios lo conoce, Dios sabe lo que hay dentro de cada corazón. A Dios no puede engañarlo nadie. Nadie de los que estamos aquí podemos burlarnos de Dios. Él sabe quién eres. Él sabe dónde te metes. Él sabe lo que hablas. Él sabe lo que concibe tu mente. Él sabe lo que piensas, lo que sientes. Él sabe lo que haces. No puedes engañar a Dios. No puedes burlarte de Dios. Digo más, no podemos burlarnos de Dios. No podemos. No nos vamos a burlar de Dios. Y el Señor le dijo: quiero que te vayas allá a Nínive y que les pregones un mensaje de oportunidad, y diles que de aquí a 40 días, si no se arrepienten, yo los voy a destruir. ¿Y Jonás qué hizo? Ya sabe usted la historia. Porque Jonás lo que decía: yo lo que quiero es que tú destruyas a los asirios. Lo que quiero es que mates a esta gente. Un profeta. Y entonces, ¿qué hizo Jonás? Descendió al puerto de Jope. Y qué casualidad, porque conseguir una embarcación en esos tiempos, hermano, a veces pasaban meses. No crea que es como que usted sale a la esquina y toma un ómnibus y se va a Fiori y ahí tiene 100 ómnibus para escoger. O se va al aeropuerto y usted encuentra un montón de empresas aéreas y vuelos cada hora. No, señor. En ese tiempo conseguir una embarcación a veces demoraba meses. Pero qué casualidad, él desciende con deseo de huir de la presencia de Dios. ¿Se puede huir de la presencia de Dios? Esa era otra creencia. Por eso es que Dios mató 2 pájaros de un tiro.
¿Sabe cuáles eran las creencias? Y que a veces hasta creyentes caen en esas cosas. Las creencias eran que los dioses tienen sus feudos, tienen sus territorios donde pueden accionar. Fuera de ese territorio ya no es Dios. Esas eran las creencias. La gente, los filisteos y toda esa gente creían: Jehová es Dios de los montes, por eso es que nos ganan, vamos a llevarlo a los llanos. En los llanos los acabamos. Jehová es Dios de los montes, pero también de los llanos. Jehová es Dios allá en el océano. Aleluya, gloria a Dios. Jehová es Dios en la estratosfera también. En la luna Él sigue siendo Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Cristo vive. Así que el Señor iba a curar, iba a matar 2 pájaros de un tiro, porque hasta Jonás tenía esa creencia. Por eso él se dio prisa a salir de Israel, porque él dijo: ya, chao Jehová, aquí no me alcanzas, no me alcanzas. El salmista dice: ¿a dónde me iré de tu presencia? Si me remontare cual ave el águila a los cielos, ahí estás tú. Si me fuere a lo profundo de la mar, allá abajo, abajo, más abajo, y ahí pongo mi estrado, allí estás tú. ¿A dónde me iré de tu presencia? ¿A dónde me esconderé? ¡Qué casualidad! Estaba para zarpar una embarcación y el llenador: ¡falta uno! Y Jonás dijo: ese soy yo. Y subió, soltar amarras y a navegar. Y para que su conciencia no lo acuse, se tomó una clonazepam de 2 miligramos. ¿Qué 2? Se metió 2. Se metió 2 clonazepanes de 2 miligramos. Eso es fuertísimo. Es para dormir un caballo. Hay una hermana, no de aquí, no se asuste, una hermana de otro lado, que uno de sus parientes toma esos clonazepam y ella por equivocación se tomó una. 3 días durmiendo, hermano. 3 días. La tumbó por equivocación, hermano. ¿Me están escuchando, hermanos y hermanas? Así que para que la conciencia no lo golpee, se metió 2 clonazepanes a dormir. Así, ¿no? Así, ¿no? El diablo es asqueroso. Por eso el diablo entretiene a la gente. Las salas de entretenimiento. Y ya dije, ayer decía, si el diablo logra entretenernos, lo que va a hacer es desviarnos del camino de la obediencia. Y si logra desviarnos, nos va a corromper. Por eso es que no podemos entretenernos. Por más que el diablo nos presente cosas atractivas, hay que tener la mirada puesta en Jesucristo el Señor. ¡Aleluya! Pero yo les quiero decir una cosa: cuando el creyente está en el camino de la desobediencia, el diablo le prepara el camino llano, le pone todas las cosas allí. Un testimonio, un hermano allá en Moyobamba, estoy hablando año 91, más o menos, hace 27 años. Él había salido de la cárcel, ahí fue que le prediqué, se convirtió, al poco tiempo salió y empezó a congregar. ¿Me están escuchando todos, no, amado hermano? Porque si no me escuchan todos, yo corto el mensaje. Es para todos. Bueno, salió de la cárcel. Él había sido, Dios había hecho una obra real, porque él había pertenecido a cárteles colombianos, donde llevaban droga por cantidad y en sus manos había pasado millones de dólares, resultado del narcotráfico. Y también había estado involucrado con, en ese tiempo por allá estaba el MRTA, también estuvo involucrado en este movimiento revolucionario. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Cristo vive.
Pero Dios hizo una obra real. Él conocía, allí en la cárcel conoció también una hermanita descuidada, ¿no? De una congregación X, descuidada. Ella llevaba su pan a vender allí a la cárcel y ahí la conoció. Ahí se enamoraron. Y cuando él sale en libertad, porque se entrega su vida a Cristo, entonces se va a vivir con ella. Ella lo que hacía era vender su pan, pero ella lo fabricaba. Tenía un horno artesanal donde allí preparaba las masas y horneaba su pan y salía a vender muy de madrugada, ¿no? Así se sostenía. Y él empezó a realizar ese trabajo, pues. Congregaba y realizaba esa labor. Honroso labor, honroso trabajo. Pero es que vivía del diario. No le daba muchas ganancias. Y entonces el diablo, que no descansa, hermano. Y eso hay que tenerlo bien claro. Él no descansa. Le mandaba emisarios. Y venían gente de allá, de la zona de Juanjuy, la zona de Tocache, allá adentro, casi ya por Huánuco, donde el narcotráfico era fuertísimo en ese tiempo. Venían y le decían: hay un trabajito, porque lo conocían. Hay tantos kilos, tanto para ti. Y le movía todo el piso. Porque el hombre fabricaba y vendía sus panes y lo que salía era solamente para el diario, para comer el día. Si se enfermaba y al día siguiente no salían a vender pan, no comían. Él ya tenía una criatura. Aparte que esta hermanita, entre comillas hermanita descuidada, tenía como 1 o 2 hijos de otro hombre antes. Alabado sea el nombre del Señor. Y entonces, ¿qué hacía? Yo me enteraba de que estaba siendo visitado, ahí mismo caía también yo. Y había una pugna, una batalla, porque yo le empezaba a hablar de Dios, orientarle. Y nuevamente él se volvía a parar firme, decía: no, yo tengo que seguir sirviendo al Señor. Congregaba. Recuerdo como a los meses él estaba en doctrina. Alabado sea el Señor Jesús. Y como a los 2, 3 meses se me acerca y me dice: pastor, él era de Piura. Me dice: pastor, quiero ir a visitar mi familia en Piura porque hace años que no la veo. Ella ha estado preso un montón de años. Y quiero hablarle de Cristo. ¿Qué me dice usted, pastor? Lo bueno es que era sujeto, ¿no? Entonces yo le dije: mira, yo creo que todavía debes esperar un poco, le dije. Le di mi parecer. Creo que debes esperar un poquito, todavía te falta madurar. Bautízate, ya veremos. Amén, pastor, me dijo. Gracias a Dios. Sujeto, ¿no? Pero siempre había el bombardeo, eso fue incesante por meses. Hasta llegó a bautizarse. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Pero el diablo había hecho un forado en él. Había hecho mella en él. En su condición, en su vida espiritual. Y él había decidido en su corazón. Mire que, por eso digo, engañoso es el corazón, hermano. Él había escuchado y había decidido irse para allá, para Tarapoto, y después para allá, para Juanjuy, y después meterse por Tocache y más allá. A seguir en el mismo ritmo de vida antigua, de la droga volver. Pero entonces un día ya el bautizado y todo eso me dice: pastor, ahora sí quiero ir a ver a mi familia. Y como el pastor no es dueño de las voluntades de nadie, no es dueño de las vidas, es solamente un administrador que cuida la congregación. Es el ángel de la iglesia que cuida las almas que le pertenecen a Cristo. Porque usted tiene el sello del Dios viviente.
Usted tiene el sello del Dios viviente. Conoce el Señor los que son suyos. Yo le dije, bueno, es tu decisión. Pero le hablé, ¿no? Aunque creo que todavía por esto y por esto, porque lo veía descuidado, hermano. No oraba, como se levantaba muy temprano, estaba tan cansado, llegaba a los cultos, era dormir en el culto nada más. Sueño y sueño, cansancio, tenía cansancio. Sí, los cuerpos se cansan. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Pero todo eso fue haciendo mella. No ayunaba, no vigilaba, había dejado la oración, porque por su esposa yo comencé a indagar. Dejó la oración, su temperamento empezó a cambiar nuevamente. De lo que era un hombre manso al principio, ahora estaba arisco. Maltrataba a su esposa, la gritaba, la ofendía. Y él, cuando me dice eso, en realidad lo que está haciendo es comunicarme. Ya no me está diciendo como en el primer término, pastor, ¿qué piensa usted? No, me comunicó, voy a ir a ver a mi familia. ¿Qué puede hacer el pastor? El pastor no va a ser policía, te arresto entonces pues y te vas en Marruecos y aquí te quedas. No, señor. El pastor no es policía, no es detective, no es Sherlock Holmes. El pastor no es sabueso, ni tampoco tiene que ponerle sabueso a nadie. Soplapuco, tú te vas a encargar de ir detrás de esta pareja, no me los dejas día y noche. Esta pareja de enamorados salen y tú eres responsable. Si esa pareja cae, tú caes también. ¿Que eso funciona así? No, señor. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Entonces el hombre con esa actitud y con todo eso y en su mente, él había tomado una decisión ya. Él dijo, el primer camión que pase, porque en ese tiempo no habían ómnibus. Hoy ya la carretera, la marginal está muy bien, muy linda y ya pasan ómnibus. Pero en ese tiempo eran camiones, la gente se trasladaba en camiones. Ahí he viajado yo. Muchas veces yendo a Tarapoto, predicando en la tolva de cabinas de 4x4, doble cabina, en las tolvas, con unas lluvias que le llega hasta los huesos. Ahí hemos viajado. Con mi esposa hemos viajado así. El fango hasta la rodilla muchas veces. Pero con el gozo del Señor, amado hermano. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Es lo que nos da fuerza para seguir adelante. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Pero él salió y dijo, el primer carro, camión que pase, me subo. Y uno sale de Moyobamba, sale al cruce, en la marginal. Hay un letrero que dice para Chiclayo. Y el otro letrero dice para Tarapoto. Y él en su corazón había decidido irse para allá. Y qué casualidad. También conseguir camiones era difícil. Porque por los derrumbes y todo eso, a veces pasaban 15 días y no pasaba un camión. Pero qué casualidad, él sale al cruce y el camión que pasa es para Tarapoto. Después viene Juanjuí, Tocache y todo eso. Y él dijo antes de salir al cruce, el primer camión que pase me subo. Y repito, qué casualidad. Hermano, cuando el hombre está en el camino de la desobediencia, vuelvo a insistir para que quede bien grabado, cuando el hombre y la mujer está en rebeldía a Dios y está en el camino de la desobediencia, por grato y placentero que sea, mire, el diablo le va a poner así, hermano, en bandeja, y le va a decir, ven hijo mío, el diablo, aquí te he puesto un camioncito justo, esto es de Dios. El diablo asqueroso, porque él cita la Biblia y le mete en la cabeza, esto es de Dios, súbete. Y se subió y se mandó. Bueno, él salió, aparentemente salió con a su esposa le declaró que se iba para Piura, pero pasaron los días y ella se comunicaba con la familia y no llegó a Piura. La preocupación, porque hermano había muchos derrumbes,
A veces habían carros que se iban al abismo, moría mucha gente, un accidente, y la preocupación era, ¿habrá tenido algún accidente de repente? Y pasó una semana y no había noticia, pasaron 2 semanas, no había noticia. Ella estaba preocupadísima, quería viajar. Yo le dije, no viajes, espérate, hermana, ya llegará la noticia, si es buena o mala llegará. Le dije, tranquila, espera. Qué bueno es esperar, ¿verdad que sí, amado hermano? Pero a veces nos desesperamos y no sale la situación y queremos. Hermano, ya como a la 3ª semana llega la noticia. Él mismo baja a Tarapoto y se comunica con ella, su esposa. Ella había dado a luz recién, tenía una criatura creo que de 2 meses, recién había dado a luz su 4ª criatura, 2 con él y otros 2 o 1 o 2 que tenía de otra relación antes. Pero esta criatura recién tenía 2, no pasaba de 3 meses, era una criaturita recién nacida. Y el hombre la llama y le dice, vente a Tarapoto. Estoy acá, ya sabía en qué estaba, pues, ¿no? Y quiero que te vengas conmigo. Ella se me acerca y me dice, pastor, me ha llamado, está en Tarapoto, ya sabemos en qué está andando. Y me ha dicho que vaya. Y me pregunta ella, ¿qué dice usted? ¿Voy? Y yo le dije, hermana, esa pregunta ni se pregunta. Si tú sabes que él está otra vez envuelto en el narcotráfico, porque a eso quería irse, además todos los emisarios lo querían llevar para allá. Él dijo que se iba a ir a Piura y se ha mandado para allá. ¿Sabes en qué está? ¿Cómo vas a ir? ¡No vayas! Y me dijo, amén, pastor, no voy a ir, le voy a hacer caso. Yo me quedé tranquilo. Pero lo que no sabía yo, y después me enteré, es que saliendo del templo, de mi casa, saliendo, lo primero que hizo fue agarrar unos cuantos cachivaches y se subió. Le digo que el traslado era en camiones o en camionetas 4x4, doble cabina. Se subió a una doble cabina para irse a Tarapoto. Yo no sabía eso. ¿Cómo me entero? Porque al día siguiente, ella viajando, estaba en la parte de atrás de la cabina y se había sentado al lado de la puerta. En esos tiempos había demasiado baches, la marginal estaba destruida. Al menos de Moyobamba a Tarapoto, hermanos, lo que hoy se hace, creo que en 1 hora y media nada más, uno se llevaba a veces hasta 4 y 5 horas. Hermano, el fango, los derrumbes, los huecos, los baches, era horrible, horrible, hermano. Y las curvas y todo eso. En una curva de esas, la puerta se le abre y ella sale disparada y cae sobre la criatura y le destapa el cerebro. 3 meses máximo de nacida la criatura. Ya estaba en camino, casi llegando a Tarapoto. Lo que hizo es cargar su criatura así. Y llegó a Tarapoto con la criatura muerta. ¿Qué hizo? Fue al templo. El pastor que estaba allí me llama y me cuenta toda la historia. Tuvo que enterrar su criatura por allá y regresarse al día siguiente sin su bebé. Y yo le dije, hermana, ¿por qué fuiste? Le dije. Te dije que no vayas. ¿Cómo vas a ir a compartir eso? El hombre desapareció. 1 año. No se supo nada de él, hermano. La hermana sufría, era su esposo, lo amaba, padre de sus hijos. Ella lloraba y sufría. Y yo le decía, ora, ora, hermana, la oración es poderosa. La oración mueve el brazo de Dios. ¿Tú crees que la oración mueve el brazo de Dios? Pero no una oración mecánica, no una oración fría, metódica, no una oración frívola, sino esa oración donde te desgarras de rodillas, lloras y gimes. Esa oración es la que llega al trono de Dios. Y yo le decía, ora, ora. Pasó 1 año, no se supo nada, no sabíamos si estaba vivo o no. Y una noche, mientras yo estaba predicando, recuerdo, veo un hombre que entra. Yo dije, ¿será? Como lo vi tan demacrado y tan delgado, yo no lo reconocí, dije, parece. Bueno, prediqué.
Acabamos el culto y se me acercó. Era él. Después de más de un año regresó. Estaba demacrado, estaba mal físicamente. Y nos sentamos y estuvimos como hasta las 3 de la mañana hablando. Él me contaba. Me decía: pastor, llevo un año sin poder dormir. He estado metido en esto, me contó cárteles en Cali, aquí y allá. Es horrible. He estado en Bogotá, en Cali, en todos esos pueblos. Y me dice: llevo un año sin poder dormir, me dice. Hotel que entro, hay una Biblia allí. Quiero agarrarla para leerla, no puedo, me tiembla el pulso y me quema, la tengo que soltar. Me echo a querer conciliar el sueño y no puedo, me atormenta mi conciencia, me pongo de rodillas y no puedo orar. Un año sin dormir, pastor. Un año sin dormir. Y el hombre temblaba porque la experiencia que había tenido, la última, me dice, fue terrible. Llegamos a cierto lugar y el convenio era con los militares, que ellos nos dejaban y le dejábamos una cantidad, y tenían droga y tenían millones de dólares. Y los militares le quitaron la droga y los millones de dólares. Y lo que hicieron, fueron a la nave, hicieron algunas cosas, arreglos allí, y le dijeron: súbanse a la nave y despeguen y lárguense lo más rápido posible. Estaban los francotiradores, estaban tirados apuntando. ¿Cuál era la idea de él en el avión? Nos van a despedazar, nos van a tirar tiros. O han metido una bomba o han sacado el combustible y en el aire nos caemos. Cuando iba a despegar, uno de sus amigos se aventó del avión porque dijo: aquí esto revienta y nos matan. Se hizo pedazos. Me dice: pastor, yo quise tirarme también, pero algo me agarró y me metió al avión. En el aire vivía clamando porque decía: ahorita se acaba el combustible y nos venimos abajo. Pero milagrosamente se salvó. ¿Sabe por qué? Porque Dios es misericordioso, hermano. Padre de misericordias. Aunque el hijo esté descarriado, aunque el hijo esté perdido, aunque el hijo esté en malos pasos, Dios tiene misericordia. Vivo yo, dice Jehová, que no quiero la muerte del impío. Si no quiere la muerte del impío, mucho menos de sus hijos descarriados. Me dice: millones de dólares han pasado por mis manos y no tengo ni un centavo. He venido tirando dedo, me dice, subiéndome a los ómnibus, a los camiones. No tengo ni un sol. Un año he desperdiciado de mi vida. Y ahora volvía cual hijo pródigo, hecho leña, hecho pedazos. Volvía. ¿Cómo cree usted que volvió el hijo pródigo que declara Lucas 16? Hecho leña, harapos, porque eso hace el diablo. Al principio te da y te da, pero después te va a quitar. Y cuando te quita, se cobra con intereses. Porque el diablo es malo. ¿Cuántos creyentes hay que están disfrutando, están alegres, contentos, felices? Y pasan los años, pero va a llegar la factura. Llega la factura. Y cuando la factura viene con el IGB, viene con el ITF, viene con todos los impuestos habidos y por haber, que no te va a alcanzar. Ese hombre, como le digo, temblaba. 4 horas estuvo conmigo hablando y era temblando y temblando y temblando. La experiencia terrible y cómo Dios había tenido misericordia. El camino de la desobediencia es duro.
Decía el hermano Ortiz, si duro es servir a Dios, más duro es no servirle. Mejor es servir al Señor, aunque sea crucificado, pero es mejor. Ahí estaba Jonás, queriendo dormir para que la conciencia no lo acuse. Y así andan muchos descarriados, entretenidos aquí y allá, bailes, juergas, comelonas, paseos, diversiones, para que la conciencia se distraiga. Pero hay una conciencia. Hay una conciencia que carcome, que carcome, que carcome, y que te va a derrumbar. O terminas loco, terminas loca, o termina allá en el Iguchi, allá para el hospital para enfermos mentales. Termina como Saúl, desvariando en medio de la casa, perturbado por los demonios. O termina como el hijo pródigo, tirado en el suelo, humillado, clamando a Dios. Eso depende de la persona. Pero mejor es humillarse con los humildes que repartir despojos con los soberbios. ¿Cuántos pueden alabar al Señor, hermano? Jonás creía que podía huir de la presencia de Dios. Lo que no sabía es que Dios tiene el control. ¿Cuántos creen que Dios tiene el control de todo? Él no se pone nervioso como tú y yo, que nos ponemos nerviosos, que entramos en ansiedad, que entramos en aflicción. No, Dios está tranquilo y Él tiene el control. Él sabe cómo hacerlo. ¿Qué es lo que hizo? Ahí estaba Jonás. Mire, tenía espíritu hasta de héroe. Yo sé por qué ha venido esto, por mí. Arrójenme al mar y se acalla espíritu de héroe. Y entonces los marineros dijeron, bueno, lo siento, la tormenta en vez de amainar, arrecia más. Al agua, pato. Lo agarraron a Jonás. Dios ten misericordia. Fuera. Mientras el profeta estuvo en el barco, no se convirtió nadie. Lo aventaron al mar y todos cayeron de rodillas. ¿Por qué? Porque la tormenta se tranquilizó. Y todos cayeron de rodillas confesando a Jehová. Jehová es Dios. Jehová es Dios. Pero lo que no sabía Jonás es que Dios todavía no había terminado. Y le preparó un gran pez, que cuando Jonás iba cayendo, el pez abriendo la boca. Y Jonás viendo el hocico del pez y las muelas. El Señor reprenda al diablo. ¿Qué diablo? Yo, Jehová, dice el profeta, hago la tormenta, creo las tempestades, hago la herida y la sano. Yo, Jehová. Las tormentas no es el diablo. Dios la creó. Como ya cumplió su fin, se tranquiliza la tormenta. Sigan su viaje tranquilo ustedes. Con ustedes no es por ahora. Con ustedes no es por ahora. Ay, ay, ay. Alabado sea el Señor Jesús. Iban a una actividad espiritual en las carreteras de Colombia. Iba 3 creyentes, el chofer creyente, consagrado, el que iba al lado también creyente, y atrás iba una hermana, detrás del copiloto. Muy bonito, alabando a Dios, los cánticos sonaban, y en una curva de repente un accidente terrible. Hermano, el accidente partió el carro así, a lo largo, en 2. Y la mitad donde iba el creyente y la mujer detrás terminaron deshechos. El chofer, el hermano, terminó con el timón en la mano y temblando. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Los 2 acabaron deshechos. ¿Sabe qué pasaba?
que él era casado, ella también, pero se entendían en adulterio. Y Dios no puede ser burlado. Y para que llegue a ese punto es porque Dios ha hablado de muchas maneras, de muchas formas, a través de mucha gente, pero la gente se obstina, se ciega, se cierra y se burlan de Dios. Una joven, hija de una hermana fiel de una iglesia, eso ocurrió en Brasil. La joven no quería de Dios, no quería de Dios, y la mamá le hablaba y se burlaba. Y cuando vienen los amigotes a llevársela a una fiesta, le dice: hija, no te olvides del Señor, ve con Dios para que te vaya bien, por favor. Ay, mamá, el carro está lleno, si Dios quiere en la maletera puede ir. Ja, 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 ja. Ese carro tuvo un accidente terrible. Dice, eso está en la internet. Murieron los 5, incluyendo esa joven, pero la maletera se mantuvo intacta. Dicen que había una java de huevo allí, ni uno se rajó, hermano. Dios no puede ser burlado. El Señor sabe cómo hacerlo. Él tiene sus mecanismos. Ahí estaba Jonás, dicen que fue la oración más profunda que se ha hecho jamás. Claro, abajo del mar, metido allá abajo. Miren que el pecado, la desobediencia es tan dañina que afecta no solamente a la persona, sino que afecta a otros. Toda una tripulación la puso en peligro, una embarcación entera. Hasta el pez terminó con indigestión, porque 3 días lo tuvo en el vientre sin poder digerirlo, y tuvo que el pez ir y vomitarlo. ¿Y sabe dónde lo vomitó? En las orillas de Nínive. Y el Señor le dice: ¿vas a ir ahora? Sí, sí voy a ir. Todo agestado, voy a ir. Todo vomitado, voy a ir. Ajá. ¿Para qué esperas eso? ¿Para qué esperas eso? ¿Por qué no eres dócil? ¿Por qué no eres obediente? ¿Por qué no eres humilde? Cristo dijo: aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Por qué? ¿Por qué queréis ser azotados? Y Jonás tuvo que entrar humillado, avergonzado y apestando a vómito. Tuvo que entrar por la ciudad de Nínive y pregonar el mensaje. Hermano, mire, fue un mensaje tan efectivo que todo el pueblo se arrepintió, desde el rey, todo el mundo, hasta los niños, los animales, a ayunar y a clamar a Dios. El único que estaba molesto era Jonás, porque Jonás decía: ahora, esto es lo que yo decía cuando estaba allá pues en mi tierra. Esto es lo que yo decía, porque yo conozco que eres clemente, que eres piadoso y misericordioso, y que perdonas cuando se arrepiente la persona. ¡Ve! Era un hombre que conocía a Dios, profeta. Esto es lo que yo decía, que tú vas a perdonarlo, esto se arrepiente, y yo lo que quiero es que tú los mates. Lo que quiero es que desaparezcas a estos ninivitas impíos. Pero el Señor es tan condescendiente. Pero ¿por qué te irritas tanto? ¿Por qué te molestas tanto? Al hermano mayor del hijo pródigo, el hermano mayor allá agestado, hecho un energúmeno, el papá tiene que salir: pero hijo, ¿por qué no entras a la fiesta? ¿Cómo voy a entrar? Mira, tu hijo que ha desperdiciado tus bienes con rameras, a mí, que yo me he mantenido aquí, no me ha dado ni un cabrito para gozar con mis amigos, y a este degenerado, tu hijo. El papá le dice: tu hermano ha regresado. ¿Mi hermano? Ese no es mi hermano, es tu hijo. Has matado el becerro gordo por este impío. Hijo, ¿y cómo es Dios, hermano? ¿Cómo es Dios? El Padre, hermano, el Padre. Por eso, para entender a un padre, tienes que ser padre. Para entender a una madre, tienes que ser madre.
Le dice: tu hermano estaba perdido y es hallado, estaba muerto y ha revivido. Era necesario hacer esto por tu hermano. En el cielo hay gozo y tú no te gozas. Los ángeles se gozan y tú no te gozas. Que un alma se arrepienta, y más si ha sido un creyente y está descarriado, y que vuelva a los caminos de Dios, no es causa de gozo, amado hermano. Pero no, Jonás lo que quería era, se habían arrepentido más de 120,000 personas, y Jonás lo que quería era que lo sepultara. Por eso es que se sentó amargado. Ahora voy a ver pues qué es lo que hace este. Y ahí termina la historia, no se dice más. Si Jonás no se corrige, simplemente Dios lo que hace es, a un lado, otro ocupa tu lugar. Porque Dios no está atado a nadie. El mismo Moisés, que ya estaba comisionado y que iba ya con la comisión y con el respaldo de Dios, en el camino lo quiere matar. En el camino lo quería matar. Porque Dios no está atado a nadie. Simplemente lo saca y tiene otro. Dios siempre tiene otro. Moisés habló precipitadamente, actuó precipitadamente, y el Señor le dice: no entras a la tierra prometida. Tu sucesor ahí está, Josué. Él va a meter al pueblo. Pero Señor, por favor, ten misericordia. Te ruego, por favor, recapacita. Señor, por favor, a ver si vas a... entiende, por favor, y vuelve. ¡Basta!, le dice Dios. Mano, Dios no es un niño. No, sus decisiones son serias, firmes. Si el juez Concepción Carguancho es firme en sus decisiones, pues mi Dios es más firme todavía. Es más firme todavía. Y cuando llega la hora y toma una decisión irrevocable, pesado fuiste en balanza y fuiste hallado falto. Se acabó. Hoy te quitan el reino. Hoy. ¿Qué es esto que oigo?, le dice el amo al mayordomo. ¿Qué es esto que oigo? Rinde cuenta de tu mayordomía, porque no podrás seguir siendo mayordomo. Dios es Dios. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? Humillarnos. Porque al corazón contrito y humillado Él no lo desprecia, hermano. Dios mandó al profeta lo mandó al rey Ezequías y le dijo: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Pon en orden las cosas, le dice, porque vas a morir. Y llegó el profeta, le declaró la palabra y se fue. El rey dice que se volteó a la pared y lloró con tal llanto que Dios le dice al profeta: regresa, le dice, he visto su humillación, he visto sus lágrimas, he visto su ruego, y dile que le perdono la vida y le prolongo 14 años más. Natán le dice a David: no morirás, porque Dios había determinado que David tenía que morir, porque lo que hizo fue grave. Que dice el final del capítulo 11 de segunda de Samuel, dice: mas esto que David hizo fue desagradable a Dios.
Y Dios determinó la muerte de David. Que cuando Natán viene y le hace todo el recuento, él se humilla y dice: he pecado, y cae llorando y temblando, pero de corazón. Y Dios le dice a través del profeta: no morirás. Pero sin embargo la espada no se va a apartar de tu casa. 20 años. 20 años. Porque las facturas vienen con IGB, con ITF y con todos los impuestos. Yo voy a cumplir este año 16 años aquí en Villa Salvador. Y son 16 años que vengo diciendo lo mismo. Pero hay algunos que le entra por un oído y le sale por otro. Oidores olvidadizos, no quieren hacer caso. Pues no lo haga. Pero yo voy a seguir predicando la palabra de Dios. Para el que quiera apercibirse. Porque estamos sirviendo a un Dios vivo y poderoso. No estamos sirviendo a un muñeco. Estamos sirviendo al Creador de los cielos y de la tierra. Estamos sirviendo al que tiene, hermanos, la tierra en sus manos y que sustenta la tierra y le provee y protege la tierra. Aún hasta los animales da su comida. Estamos sirviendo a un Dios grande, maravilloso, sempiterno. Alabado sea el Señor. En la noche voy a continuar, si Dios lo permite. Voy a invitarles que se pongan de pie, por favor. Solo póngase de pie, no salga. No vaya a salir, por favor. Los que pueden ponerse de pie, hágalo, por favor. Cierre sus ojos. Levante sus manos. Le he hablado con mi corazón. Hermano, hermana. He hablado con mi alma. Aleluya. Levanta tus manos. Aleluya. Aleluya, aleluya. Él está aquí. Él está aquí. Dios no quiere que tengamos que sufrir las consecuencias de malas decisiones, de malos pasos, de malos actos, malas elecciones, que nos van a llevar a consecuencias muchas veces hasta permanentes el resto de nuestros días. Dios quiere evitarnos, Dios quiere evitarnos. Por eso es que hay que aprender a esperar, hermana, hermano. Espera en Dios y Él hará. Estáos quedos, está quieta, está quieto. Pero muchas veces nos dejamos apabullar, nos obnubilamos por la presión, por los requerimientos, por las exigencias, por las palabras, por las amenazas inclusive. Gloria a Dios.